Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a tratar el Neolítico, que es un tema bastante complejo. Os voy a ser sincera, me ha costado bastante resumirlo en un solo vídeo y también ponerme un poco al día sobre el tema porque el Neolítico lo di cuando entré en la carrera hace 11 años y a día de hoy pues la verdad es que se me habían olvidado un montón de cosas. Pero bueno, espero poder en este vídeo hacer un buen resumen del tema. El concepto de Neolítico ha sido sujeto a debate por parte de las diferentes corrientes historiográficas, es decir, de las diferentes corrientes de pensamiento que hay dentro del estudio de la historia. Entre otras cosas, porque el concepto de Neolítico se vio muy influenciado por las ideas colonialistas, europeocentristas y evolucionistas, que de hecho ponen como centro la conocida como Revolución Neolítica en el centro como garantía del éxito. Para empezar, quiero que tengáis en cuenta que el Neolítico no es un proceso homogéneo, sino que es heterogéneo a lo largo del mundo. Es decir, que las sociedades dan paso o no al Neolítico de acuerdo con sus necesidades. Hay muchas hipótesis sobre cómo se dio este cambio del epipaleolítico o mesolítico al neolítico, así de cómo vivían durante el neolítico. Por este motivo hay muchas hipótesis, porque las únicas pruebas que tenemos para ver cómo vivían son las arqueológicas, ya que durante este periodo todavía no hay escritura. Una de las teorías sobre cómo fue este cambio del epipaleolítico al neolítico es la teoría del oasis propuesta por Gordon Childe. Gordon Childe, en la teoría del oasis, lo que propone es que los grupos humanos se van concentrando en torno a los oasis debido al cambio climático, pero también todas las especies, por lo que las especies que viven en estos oasis y los humanos se ven obligados a convivir y así empieza el cambio. Pero como digo, esto es solo una hipótesis. Habitualmente la ganadería y la agricultura se han mostrado como síntomas del paso al neolítico. Sin embargo, esto tiene un pero, y es que el cultivo de especies silvestres, es decir, el cultivo de semillas de especies silvestres, es algo que no tiene por qué estar ligado únicamente a la agricultura, ya que es una práctica bastante sencilla. Por lo tanto, lo que sucede durante el Neolítico es la domesticación, es decir, la adaptación de plantas y animales al ser humano. Por lo tanto, lo que marca la diferencia es esta domesticación, porque puede haber sociedades no neolíticas que no lleven a cabo la domesticación, es decir, que planten semillas o que tengan animales, pero no domesticados. Sin embargo, parece ser que la producción de alimentos y la innovación tecnológica provocó a lo largo del Neolítico, no en el Neolítico temprano, sino más avanzado el Neolítico, que hubiese cambios sociales. Es decir, la innovación tecnológica, así como la producción de alimentos, provocó cambios en las relaciones sociales, entre otras cosas por la acumulación de excedente, teniendo una mayor posición social aquellas personas, aquellos grupos que acumulaban un mayor excedente, es decir, que tenían mayor disponibilidad de recursos. Y por lo tanto, esta acumulación de excedente pudo establecer jerarquías dentro de la sociedad. Pero en cualquier caso, esto también es una hipótesis. Sin embargo, aunque esto sea una hipótesis, lo cierto es que sí que hay un cambio en las relaciones sociales, y es algo que vamos a ver posteriormente en el surgimiento de los primeros estados, ya sea en Egipto o en Mesopotamia, que sí que hay cambios sociales, hay una jerarquía social y hay otra forma de organización social que es una muestra de la evolución del Neolítico. Pero recordad que aunque hay cambios visibles en la arqueología, es importante destacar que el Neolítico es una continuación del periodo anterior, es decir, no se levantaron una mañana y dijeron esto ya es el Neolítico y empezaron a actuar de forma diferente. No, es todo una evolución con respecto al periodo anterior, van poco a poco, y no solo eso, sino que cada grupo humano se va adaptando como puede y como lo necesita. Hay grupos humanos en los que aparece primero la ganadería y después la agricultura, incluso hay algunos que solo son ganaderos o solo agricultores, y también aparece la alfarería, es decir, que durante este periodo va apareciendo la alfarería, es decir, la cerámica, la producción de cerámica, la agricultura y la ganadería, y son tres cosas que pueden aparecer a la vez, o puede aparecer solo una de ellas o pueden aparecer solo dos. No tienen por qué aparecer las tres a la vez, porque cada grupo va adaptándose al cambio como lo necesita. No todos los grupos tienen las mismas necesidades y por lo tanto en base a esas necesidades van adaptándose. Pero sobre todo tened en cuenta que todos estos cambios son graduales y no suceden a la vez
en todas las partes del mundo. Pero bueno, aunque todo esto está abierto a debate, la ganadería, la agricultura y la producción de cerámica, la alfarería, son síntomas de desarrollo del Neolítico y nos ayudan dentro de la arqueología a catalogar estos restos en un periodo concreto, porque entre otras cosas son síntomas de cambios sociales y de avance tecnológico. A ver, ¿por dónde iba? El surgimiento de la agricultura y de la ganadería, como ya os he dicho, no es algo homogéneo a lo largo del mundo, sino que surge en cada parte del mundo en un momento diferente. Entre otras cosas porque hubo zonas del mundo en las que finalizó antes la era glaciar y por lo tanto comenzó antes el Holoceno. Un ejemplo de esto es la zona que se encuentra entre el corredor sirio-palestino y los montes Zagros, donde se empezó a recoger cebada y trigo silvestre para el consumo humano hace 12.000 años. Por lo tanto, es una de las primeras zonas donde empezamos a observar el desarrollo de agricultura. Por lo tanto, en la zona de Siria empieza a cultivarse trigo y cebada silvestre, y de ahí se va expandiendo a todas las zonas cercanas. Hace 10.000 años ya encontramos la agricultura que se ha expandido por toda la zona de Irak, Irán, el corredor sirio-palestino y también la zona de Anatolia, es decir, la actual Turquía. La ganadería tampoco se desarrolla de forma uniforme a lo largo del mundo, pero es una forma bastante segura de obtener recursos porque te permite no depender de la caza. Por lo tanto, no dependes de la caza como principal proveedor de proteína animal, sino que tienes un animal que estás criando y del cual puedes obtener este tipo de proteína. Y por otro lado, de una forma muchísimo más segura, porque no tienes que ir a cazarlo, sino que lo tienes en las inmediaciones de tu vivienda o en tu zona de residencia. Por lo tanto, la agricultura y la ganadería son claros síntomas de desarrollo del Neolítico, porque implican también un asentamiento en el territorio y un cambio en la obtención de recursos. Y se va abandonando progresivamente la caza y la recolección, aunque en cierta medida se mantienen. Además, tened en cuenta que con el desarrollo de la agricultura se siguen cazando animales, porque hay animales que pues llegan a las cosechas y los agricultores les matan para defender su territorio. Y esos animales después pues se consumen, se comen. Por lo tanto, la caza se mantiene, incluso es una práctica que ha llegado hasta nuestros días, y la recolección también, porque al fin y al cabo, si tú tienes una zona cercana a tu residencia que te provee de recursos y simplemente tienes que ir allí a recolectar las cosas, pues de árboles, de arbustos, de lo que sea, de plantas que se encuentran allí en las inmediaciones y que tú las necesitas y te proveen sin hacer mucho esfuerzo, pues ¿por qué no vas a ir allí a recolectarlas? Además, durante el Neolítico empieza a haber una mayor difusión de lo religioso, por así decirlo, y también de la arquitectura y del arte. Quizá uno de los yacimientos más importantes del Neolítico es el de Cataluyuk en Anatolia. Cataluyuk fue ocupado durante poco más de 1000 años entre el octavo y el sexto milenio antes de Cristo. En Cataluyuk las viviendas estaban pegadas unas a otras, es decir, que no había calles, y la forma de comunicación entre las viviendas en la población era a través de las azoteas, es decir, tenían unas escaleras por las cuales accedían mediante una trampilla en el techo a la azotea y por allí se comunicaban. Las casas obviamente se utilizaban pues para vivir, para cocinar, también tenían pequeños altares, decoraban las paredes, en fin, para lo que sirve una vivienda. Y además en Cataluyuk también encontramos espacios de enterramiento. Fue una población bastante grande para la época, aunque se terminó abandonando. Como siempre, abajo en descripción os dejo las fuentes que he utilizado para la realización de este vídeo, y en esta ocasión también os dejo la página web de Cataluyuk, del proyecto de investigación, por si queréis echarle un vistazo, porque me parece súper interesante el yacimiento de Cataluyuk, y pues eso, que podéis conocerlo, investigarlo, es fantástico y maravilloso. También os dejo abajo la lista de reproducción sobre Historia Universal, donde os voy contando todo sobre la historia universal, y ya sabéis, dadle like, compartirlo, comentad, me ayuda un montón, y eso, que sin más nos vemos pronto en Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!